Nayet Escobar, Marian Padilla, Kendrick Garita y mi persona, Brady Rojano. El día de hoy hablaremos sobre el dolor. Empezaremos abordando sobre el dolor. ¿Qué es el dolor? Esta es una experiencia universal y fundamental en la vida de los seres humanos y otros organismos. Este se puede presentar y variar en intensidad, duración y origen y puede manifestarse de diversas formas, desde un dolor agudo y punzante hasta un dolor crónico y persistente. El dolor desempeña un papel crucial en la supervivencia, ya que este nos ayuda a evitar situaciones perjudiciales al alentarnos de posibles amenazas para nuestra salud. En los tipos de dolores encontramos según su duración y según su origen. Según su duración encontramos el dolor agudo, que es aquel dolor que es intenso y se presenta rápidamente, pero dura relativamente poco tiempo. El dolor crónico es aquel que dura un periodo prolongado, intenso el dolor, y este va de 3 meses en adelante y puede perjudicar o interrumpir actividades cotidianas. Según su origen, el dolor nociceptivo es el que causa por la activación de los receptores del dolor, y esto se presenta en los estímulos. Puede ser por lesiones, por inflamación, infección o alguna otra enfermedad. También encontramos el dolor neuropático, que este es el resultado del daño de una difusión del sistema nervioso periférico o central en el lugar de la estimulación de los receptores para el dolor. Siguiente. Además, existen tipos de dolor también según la localización. Uno de esos es el dolor somático, que es aquel cuyo origen que es procedente de cualquier tejido que constituye la estructura del cuerpo. Estos tejidos son como, por ejemplo, los músculos, los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, bueno, entre otras. También está el dolor somático, visceral, que es aquel que proviene de órganos internos, como es el corazón y grandes vasos, los pulmones, vía respiratoria, aparato digestivo, hígado, bueno, entre otras. También existen, según la intensidad, pueden ser leve, moderado o intenso. Los leves pueden realizar pues normalmente actividades habituales. En el moderado interfiere un poco con las actividades habituales, precisa de un tratamiento, puede ser con opioides menores como por ejemplo el tramadol. Y el dolor intenso que ya pues interfiere con el descanso y precisa de opioides mucho mayor, como por ejemplo la morfina. Siguiente. Bueno, también están los tipos de dolor según su curso y según la sensibilidad al tratamiento. Según su curso encontramos el dolor continuo y el dolor inducido. El dolor continuo, que se refiere a la presencia constante de sensaciones dolorosas sin interrupción significativa, que puede manifestarse de diversas maneras, como desde condiciones médicas crónicas hasta lesiones persistentes, por ejemplo, migrañas crónicas y también la artritis. En el dolor inducido, este se refiere al dolor que es provocado o desencadenado por algún estímulo específico. Este estímulo puede ser físico, emocional o ambiental. Por ejemplo, está el dolor inducido por una lesión, por procedimientos médicos y también por esfuerzo físico. Según la sensibilidad al tratamiento, encontramos el dolor difícil y opioides, que el dolor difícil puede deberse a la intensidad, por ejemplo, un dolor óseo o por una gran invasión tumoral, que es el desarrollo de tolerancia a los opioides o imposibilidad de aumentar la dosis por efectos secundarios.
Y están los opioides, que estas son las respuestas que se basan en buena, parcial o escasa y son una clase de medicamentos utilizados para reducir el dolor, incluyendo los analgésicos disponibles legalmente a través de una receta médica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con el siguiente grupo, que son los analgésicos no opioides AINE. Este grupo está conformado por Alberto Andrade, Anjareli Sarmiento, Maroli Salgado, Valentina Gaitán y Olga Serrano. Como primero comenzaremos con la aspirina. El mecanismo de acción de la aspirina inhibe la síntesis de la ciclooxigenasa 1 y 2, esto de forma irreversible. Está interfiriendo en la síntesis de prostaglandinas, trombosanas y la prostaciclinas. Bueno, las indicaciones que tiene la aspirina, está indicado para el alivio de los dolores ocasionales, ya sean leves o moderados, así como el dolor de cabeza, los dolores menstruales, los dolores musculares y también los lumbares. También esta ayuda también en el estado febril del adulto o en adolescente. Tenemos que las contraindicaciones son las úlceras gastroduodenales agudas o crónicas, malestares gástricos, también si la persona tiene antecedentes de hemorragia, perforación gástrica y diastesis hemorrágica. Una de las reacciones adversas es que la aspirina suele aumentar el riesgo de la hemorragia, puede dar hemorragia, hematomas, espasmo bronquial, sangrado urogenital. Y los cuidados que uno tiene que tener al momento de tomar aspirina es vigilar la presión arterial y la frecuencia cardíaca del paciente, estar atento a los signos de sangrado que tenga el paciente por si se puede ir en hemorragia. También presentar especialmente la atención en que si la persona o el paciente tiene antecedentes de úlcera gástrica o de problemas de coagulación. Buenas, mi nombre es Alberto Andrade. Hoy le voy a hablar sobre acetaminofén. Su mecanismo de acción: actúa en el sistema nervioso central, inhibe la síntesis de la prostaglandina. Las indicaciones médicas son las indicaciones terapéuticas: alivia el dolor, reduce la fiebre, manejo el dolor en los niños. Las contraindicaciones son pacientes con hipersensibilidad al acetaminofén, problemas hepáticos, problemas con pacientes que tengan un alto consumo de alcohol. Los cuidados de enfermería son revisión del historial médico, verificación de alergias, administración de la dosis correcta, y monitorizar signos vitales y evitar el consumo de acetaminofén con alcohol. Las relaciones adversas son con relaciones a daños hepáticos en causa de alguna sobredosis. Y en las relaciones alérgicas, pues tenemos como erupciones cutáneas y en raras ocasiones problemas sanguíneos. Mi nombre es Andrea Gaitán y le hablaré del diclofenaco sódico. Mecanismo de acción: inhibe las enzimas ciclooxigenasas, especialmente la COX-2, lo que reduce la síntesis de las prostaglandinas, las cuales están implicadas en procesos inflamatorios de dolor y fiebre. Indicaciones terapéuticas: está indicado en el tratamiento sintomático de los procesos inflamatorios, dolorosos y síndrome febril. Contraindicaciones: en pacientes con hipersensibilidad al diclofenaco o a alguno de los excipientes, pacientes con enfermedad de Crohn activa, en pacientes con colitis ulcerosa activa, en pacientes con insuficiencia hepática grave, en pacientes con insuficiencia renal grave y con desórdenes de la coagulación. Cuidados de enfermería: revisar el historial médico, verificar las alergias, administrar la dosis correcta, monitorizar los signos vitales y evitar la combinación con alcohol. Voy a hablarle del etodolaco. Bueno, su mecanismo de acción es un antiinflamatorio esteroideo que actúa inhibiendo la ciclooxigenasa 2 y tiene propiedades de analgésico y antiártrico.
Las indicaciones están en el dolor y la inflamación causada por osteoartritis y artritis reumatoides. Los efectos secundarios serían estreñimiento, diarrea, vómitos, cefalea, mareo, pitido en los oídos, secreción nasal. Y los cuidados de enfermería prioritarios que debemos tener en cuenta con este medicamento es la monitorización de los signos vitales, la evaluación de la función renal y el control de los síntomas gastrointestinales. Del fenoprofeno. El mecanismo de acción son efectos antiinflamatorios del fenoprofeno, resultan de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Las indicaciones son reducir la fiebre, tratamiento de dolor e inflamación y tratamiento de la artritis. Los cuidados de enfermería del fenoprofeno pueden causar sangrado del estómago o intestino, lo que puede ser fatal. Si está embarazada, no debe tomar fenoprofeno a menos que su médico se lo indique. Tomar un AINE durante las últimas 20 semanas del embarazo puede causar graves problemas del corazón, de los riñones en el bebé neonato y posibles complicaciones con su embarazo. Y tiene unos efectos adversos que son cefalea, somnolencia, transpiración, estreñimiento, lo cual es constipación, pitidos en el oído, visión borrosa, sarpullidos, urticarias, ronquera, náuseas y vómitos. Bueno, hola a todos. El día de hoy, junto con mis compañeros Víctor Moncada, Yamit Garcés, Jenny Ortega, Ana Alvear, les vamos a hablar sobre los analgésicos no opioides AINES. Los analgésicos no opioides AINES son medicamentos que se utilizan para aliviar el dolor sin contener opioides, que son sustancias más potentes y adictivas. Estos medicamentos, como el ibuprofeno y el paracetamol, actúan bloqueando las señales de dolor en el cuerpo y son ampliamente utilizados para tratar dolores leves a moderados, como dolores de cabeza, dolores musculares y dolores articulares. En cuanto al ibuprofeno, el ibuprofeno es un medicamento, un antiinflamatorio no esteroideo derivado del ácido propiónico que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas para reducir lo que es la fiebre. En cuanto a su presentación, viene en cápsulas de 200 miligramos, en tabletas de 200 miligramos y 400 miligramos, en jarabe de suspensión de 100 miligramos por 5 mililitros. En cuanto al mecanismo de acción de este inhibe la síntesis de las prostaglandinas en los tejidos corporales, ya que las prostaglandinas son sustancias que desempeñan un papel importante en la mediación del dolor y estas pueden sensibilizar los receptores del dolor y promover lo que es la inflamación. En cuanto a las indicaciones, esta está indicada en la artritis reumatoide, en la osteoartritis, en la dismenorrea primaria, en la migraña y en el dolor agudo crónico con componentes inflamatorios. En cuanto a la dosis, esta viene en 400 miligramos cada 6 a 8 horas para una dosis total en el día de 1200 miligramos, es decir, 3 veces al día. En los efectos adversos está el dolor abdominal, náuseas, vómitos, sangrado gastrointestinal y el estreñimiento. Y por último, en los cuidados de enfermería del ibuprofeno, está que antes de empezar el tratamiento se le debe preguntar al paciente sobre algunas reacciones alérgicas, se debe investigar antes de iniciar el tratamiento la presencia de antecedentes de ulceración o sangrado gástrico y por último tener precaución si se administra en pacientes con hipertensión o insuficiencia cardíaca congestiva, ya que puede haber un aumento de probabilidad de retención de líquidos y edema. Ahora sigue el ácido mefenámico. Esta es una presentación de tabletas, en la cual cada tableta contiene 500 miligramos de ácido mefenámico. Estas suelen venir en cajas con 10 o 20 tabletas de 500 miligramos en base de burbuja. Su mecanismo de acción es inhibir la enzima ciclooxigenasa, la cual es una enzima que se encarga de acelerar los procesos de inflamación y de dolor. Al momento de inhibir esta enzima, causa una inhibición en la síntesis de las prostaglandinas. Generalmente suele ser un medicamento indicado en procesos dolorosos, manifestaciones inflamatorias y estados febriles, así como en dismenorrea y menorragia de causa disfuncional. También está indicado para artritis reumatoide aguda o crónica.
Vienen dosis de 500 miligramos y se suele tomar cada 6 horas por un periodo de 2 a 3 días en casos de dismenorrea. Tiene como efectos adversos diarrea, sangrado del recto, erupción cutánea, úlceras, hemorragias o perforaciones en el estómago o el intestino. Como cuidados de enfermería, se tiene que, antes de empezar el tratamiento, el doctor o la persona que va a administrar tiene que preguntar al paciente sobre reacciones alérgicas. Se investiga antes de iniciar el tratamiento sobre la presencia de antecedentes de úlceras o sangrado gástrico y se tiene precaución en caso de administrarse en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, porque al igual que el ibuprofeno hay un aumento de la probabilidad de retención de líquidos y demás. Además de esto, generalmente se trata de decirle al médico o al paciente si este planea tomar algún tipo de suplemento o vitamina o si este planea quedar o no embarazada para evitar el uso de este medicamento. Bueno, tenemos el meclofenamato. En cuanto a su presentación, viene en cápsulas de 100 miligramos. Su mecanismo de acción, que es inhibir la enzima ciclooxigenasa. En cuanto a sus indicaciones, pues este medicamento está indicado en cuanto al dolor menstrual, inflamaciones articulares, dolor leve y moderado. Tenemos la dosis que es de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, no excedente a los 400 miligramos al día. Tenemos los efectos adversos, que es la opresión en el pecho, dificultad para respirar, garganta dolorida o fiebre, oliguria o erupción cutánea. En cuanto a los cuidados, tenemos que conocer la dosis y la frecuencia de administración recomendada por el médico. Verificar la alergia o sensibilidad del paciente al meclofenamato u otros AINES. También tenemos que administrar el medicamento junto con alimentos o leche si causa malestar estomacal. También debemos observar y registrar los efectos secundarios o reacciones adversas, como el dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, entre otros. También tenemos que monitorizar los signos vitales del paciente, especialmente la presión arterial y el pulso. Y por último, tenemos que informar al médico si el paciente experimenta algún cambio significativo en su condición o si los signos empeoran. Bueno, tenemos el naproxeno, que viene en presentación de suspensión oral de 250 miligramos en 100 mililitros, suspensión oral con 125 miligramos en 5 mililitros y tabletas con 250 miligramos. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de prostaglandina y tromboxanos, formando a partir del ácido araquidónico. Está indicado en dolores musculares, artritis, aliviar dolores leves por cefalea, reducir fiebre y periodos menstruales. La dosis habitual para adultos son comprimidos de 500 miligramos cada 12 horas. Tiene dosis de inicio de 10 miligramos por kilogramos y seguida de 2.5 a 5 miligramos por kilogramos cada 8 horas. Tiene como efectos adversos úlceras, hemorragias, náuseas, vómitos y diarrea. Y con el cuidado de enfermería sería identificar al paciente. En pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, el uso de naproxeno puede exacerbar los síntomas de esta enfermedad. El uso crónico puede alterar la función hepática y renal. Y por último, al ser naproxeno un medicamento antipiurético, puede enmascarar el principio de signos de infecciones como la fiebre. Bueno, el ketoprofeno es uno que se utiliza para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación e hinchazón y la rigidez causada por la osteoartritis, que esto es una artritis causada por el deterioro del recubrimiento de las articulaciones. Y en la artritis reumatoide, que es una artritis causada por la hinchazón del recubrimiento de las articulaciones, como los dedos de las manos, los pies, los codos, entre otros. En presentación tenemos que viene en una suspensión oral con 250 miligramos por 10 mililitros y tenemos otra de suspensión oral con 125 miligramos por 5 mililitros. Viene en tabletas con 250 mg. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que el ketoprofeno es un medicamento clasificado como antiinflamatorio no esteroideo y su mecanismo de acción se centra en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, lo que disminuye la síntesis de prostaglandinas, que
que son sustancias que desempeñan un papel clave dentro de la inflamación, el dolor y la fiebre. Este medicamento se utiliza muy comúnmente para aliviar el dolor, la inflamación, que están asociados con condiciones como la artritis, la tinitis, las gotas y las lesiones, que son más que todo musculoesqueléticas, y además pueden ser pues prescrito para reducir la fiebre. Dentro de las indicaciones tenemos los dolores musculares, las personas que tienen artritis o osteoartritis, y para alivios de dolores leves por cefalea. Bueno, en la dosis recomendada, pues la dosis habitual para adultos puede variar según la condición médica, tratamiento o patología en la cual se esté encontrando el paciente, pero puede oscilar entre 25 miligramos a 75 miligramos 2 o 3 veces al día. En la dosis de inicio, pues se recomienda que depende de la prescripción médica o la condición que tenga el paciente, y que sea seguida por el mantenimiento o la frecuencia de administración, que se pueda depender de cada respuesta individual que tenga el paciente al tratamiento o a la gravedad de la afectación. Dentro de los efectos adversos que puede tener este medicamento pueden ser hemorragias gastrointestinales, vómitos, náuseas, diarrea, hasta incluir úlceras. También pueden haber riesgos asociados a la función hepática y renal. Y por último, los cuidados de enfermería, pues tenemos la evaluación del paciente. Antes de administrar el ketoprofeno es crucial pues evaluar todo el historial médico, las condiciones persistentes y demás, además de monitorear todo lo que sería los signos vitales, detectar los posibles efectos secundarios o cambios como los cardiovasculares, educar al paciente para proporcionar una información adecuada sobre la medicación, incluyendo los posibles efectos secundarios, además de la supervisión de los efectos secundarios, como la alerta a posibles efectos como irritación gastrointestinal, úlceras, reacciones alérgicas o cualquier efecto que pueda causar un deterioro en el paciente. Tener una hidratación, ya que debemos de asegurarnos que el paciente mantenga una adecuada hidratación, ya que los AINES pueden afectar la función renal. Y por último, instruir sobre la administración. Debemos enseñarle al paciente sobre la forma correcta de administrar este medicamento, incluyendo la importancia de tomarlo como con los alimentos para pues reducir el riesgo de una irritación gastrointestinal. Muchas gracias. De la ciclooxigenasa 2 selectivos y analgésicos opioides. Entre los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 selectivos encontramos el Celecoxib. Su mecanismo de acción es que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa 2. ¿Cómo lo hace? La ciclooxigenasa 2 es responsable de producir prostaglandinas, que son sustancias químicas que desempeñan un papel en la inflamación y el dolor. Al inhibir específicamente la ciclooxigenasa 2, el Celecoxib reduce la síntesis de prostaglandinas inflamatorias, lo que conlleva a una disminución de la inflamación y el dolor asociados con afecciones inflamatorias como la artritis. Indicaciones. Se utiliza principalmente para tratar la inflamación y el dolor asociados con condiciones médicas como la artritis reumatoides, la osteoartritis. Además, a menudo se prescribe para aliviar el dolor menstrual y reducir la inflamación después de cirugías ortopédicas. Entre los efectos adversos encontramos malestar estomacal, mareos, aumento de la presión arterial, retención de líquidos y, en casos raros, problemas graves como úlceras, sangrado estomacal o reacciones alérgicas graves. Entre sus cuidados de enfermería encontramos controlar la presión arterial regularmente, ya que el Celecoxib puede influir en ella, especialmente en pacientes con antecedentes de hipertensión. Monitorizar la retención de líquido del paciente. El meloxicam, su mecanismo de acción, inhibe las enzimas ciclooxigenasas, específicamente la COX-2. ¿Cómo lo hace? Estas enzimas son responsables de la producción de prostaglandinas, sustancias químicas que desencadenan la inflamación, el dolor y fiebre en el cuerpo. Al bloquear la COX-2, el meloxicam reduce la síntesis de prostaglandinas, lo que resulta en la disminución de la inflamación, el alivio del dolor y, en algunos casos, la reducción de la fiebre. ¿Cuáles son sus indicaciones? El meloxicam se utiliza principalmente para tratar el dolor, la inflamación asociados con diversas indicaciones médicas como son la
espondilitis anquilosante, el dolor agudo asociado a condiciones musculoesqueléticas, se usa principalmente para el manejo del dolor, de la artritis reumatoidea y de la osteoartritis. Dentro de sus efectos adversos tenemos el malestar estomacal, las úlceras, la disminución de la función renal, el aumento de la presión arterial, y dentro de sus cuidados de enfermería más importantes tenemos la monitorización de efectos secundarios, la monitorización de la función renal y el control de la presión arterial. Bueno, analgésicos opioides. Tenemos que los opioides se caracterizan por opioides mayores y opioides menores. Entre los opioides mayores tenemos la morfina y el fentanilo. ¿Qué significan los opioides mayores? Estos se caracterizan por no tener techo analgésico, es decir, el grado de analgesia crece casi que ilimitadamente con la dosis y podría alcanzar un techo analgésico muy alto, de no ser por sus efectos adversos. Y tenemos los opioides menores, que entre estos tenemos la codeína y el tramadol, que estos sí se caracterizan por poseer un techo analgésico. Entonces, analgésicos opioides, tenemos el tramadol. Su mecanismo de acción tiene una afinidad fundamentalmente para el receptor M. Adicionalmente, el tramadol activa sistemas descendientes inhibitorios del dolor, ya que inhibe la reutilización de noradrenalina y serotonina. Indicaciones. Está indicado tanto para el dolor neuropático como el dolor nociceptivo, la artrosis y el dolor mixto como el dolor lumbar crónico. Contraindicaciones: insuficiencia respiratoria grave, epilepsia incontrolada, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave. Efectos adversos como mareos, cefaleas, confusión, somnolencia, náuseas, vómitos, estreñimiento, sequedad bucal y sudoración y fatiga. Cuidados de enfermería: valoración del estado de conciencia, control estricto de signos vitales, control de líquidos, administrados y eliminados. Tenemos la morfina. Mecanismo de acción: analgésico agonista de los receptores opiáceos M y en menor grado la kappa en el sistema nervioso central. Indicaciones: tratamiento del dolor intenso, tratamiento del dolor postoperatorio inmediato, tratamiento del dolor crónico maligno. Contraindicaciones: en pacientes con alergia a la morfina u otros opiáceos, pacientes con depresión respiratoria o enfermedades respiratorias obstructivas graves, en caso de infección en el lugar de la inyección y en pacientes con alteraciones graves de la coagulación. Efectos adversos: somnolencia, dolor de estómago y calambres, boca seca, dolor de cabeza, nerviosismo y cambios de humor. Y entre los cuidados de enfermería tenemos administrar lentamente por vía endovenosa, valoración del estado de conciencia, control estricto de signos vitales, precaución en pacientes que reciben tratamientos con medicamentos depresores del sistema nervioso central, con adenoma de próstata y hipertrofia prostática y estenosis uretral, control de líquidos administrados y eliminados, evitar el síndrome de abstinencia, por tanto, realizar desde el medicamento en el momento de suspender, conocer antecedentes de dependencia a drogas. Bueno, tenemos el fentanilo. El mecanismo de acción: produce analgesia principalmente a través de la activación de 3 receptores esteroespecíficos
presinápticos y prosinápticos, que se encuentran en el sistema nervioso y en otros tejidos. En las indicaciones, anestésico con oxígeno en pacientes de alto riesgo sometidos a intervenciones quirúrgicas para tratar el dolor intenso, dolor agudo, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. Tenemos las contraindicaciones. Pacientes con intolerancia conocida al fármaco o a otros morfinomiméticos. Traumatismo craneoencefálico, aumento de la presión intracraneal o coma. Tenemos los efectos adversos. La reacción adversa al fentanilo más grave es la depresión respiratoria a otros efectos secundarios. Son trastornos psiquiátricos, somnolencia, sedación, nerviosismo, pérdida de apetito, depresión, trastornos del sistema nervioso como cefaleas y mareos. Y en los cuidados de enfermería, precaución en pacientes con tumor cerebral, precaución en pacientes con bradiarritmias, monitorizar presión arterial, administración de oxígeno mediante gafas nasales y máscaras faciales. Comprobar que el paciente esté en ayunas y vigilar los efectos secundarios que éste presenta. Luego seguimos con la codeína, que su mecanismo de acción dice que ejerce su acción a través de los receptores opioides mu, actuando en el sistema nervioso central, suprimiendo el reflejo de la tos. Está indicado principalmente para el alivio del dolor de leve a moderado, en la suspensión de la tos y también a veces se utiliza como un antidiarreico, ya que reduce la frecuencia de los movimientos intestinales. Está contraindicado en alergia o sensibilidad, en problemas respiratorios graves como asma y grave irritación en el tracto gastrointestinal o insuficiencia renal o hepática. También está contraindicado en mujeres lactantes y en niños menores de 12 años. Algunos efectos adversos que puede provocar somnolencia, sedación, estreñimiento, náuseas y vómitos, malestar abdominal, confusión o alteraciones mentales. También produce problemas respiratorios y dependencia o adicción. Algunos cuidados de enfermería que se deben tener en cuenta con este fármaco es que se debe evaluar antes de administrar, se debe monitorizar constantes vitales, se debe educar al paciente acerca de este fármaco, se debe vigilar constantemente la respiración y el monitoreo de la sedación del paciente. Gracias. Buen día, el día de hoy junto con mis compañeras Suyeri Gutiérrez, Luisa Jiménez, Ana Karina Parada, Sayaxa Fernández y mi persona Nidia Sarmiento, vamos a estar hablando de las terapias no farmacológicas para aliviar el dolor. Iniciando con la meditación. La meditación es un entrenamiento que tiene la mente y este consiste en modificar la manera en la que vemos la realidad. Esto con el fin de disminuir el sufrimiento humano manifestado en una amplia gama de presentaciones. La meditación en el dolor puede tener varios beneficios. Entre ellos están reducir las emociones negativas, aumentar la imaginación y la creatividad, aumentar la paciencia y la tolerancia, bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial en reposo y mejorar la calidad del sueño. En cuanto a la guía de aplicación, esta consiste en 5 etapas. La primera es, pues es recomendable estar sentado o acostado, cerrar los ojos o mantenerlos abiertos como sea más cómodo, realizar inhalación y exhalación, pero sin modificar la respiración y finalmente alejar la mente de la respiración. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre los masajes. En este caso les vamos a hablar sobre los masajes con las manos, porque todos estos masajes que les vamos a presentar a continuación también pueden ser realizados con algunos artefactos. Les voy a hablar sobre la frotación. Bueno, la frotación es un masaje superficial que se realiza pues con gran suavidad deslizando la palma de la mano o ya sea el pulpejo de los dedos sobre la superficie cutánea. La mano debe ir a un ritmo lento
recorrer varias veces pues las zonas afectadas y el masajista la levanta cuando llega al extremo de esta zona. La dirección del masaje es generalmente central hacia el centro del dolor, y si bien cuando se actúa sobre los músculos, pues se sigue en el sentido de las fibras siempre. La presión ejercida debe ser gradual, suave y uniforme, dependiendo obviamente también del grado de dolor que tenga el paciente. Vamos con la vibración, que es un masaje también manual, en el cual la mano está en contacto firmemente con la piel, transmite pues tegumentos, una especie de temblor rítmico, siempre debe ser rítmico, y una serie de oscilaciones producidas pues por contracciones y relajaciones rápidas de los músculos del antebrazo. Como ya recordamos, esto es con las manos. Entonces, generalmente esto hace vibrar y el movimiento hace que disminuya el dolor debido a la relajación de los músculos en donde se está ejerciendo el masaje en sí. A continuación, mi compañera les va a presentar los masajes de fricción y de percusión. Pues comencemos con la fricción. Esta es una técnica de masaje que consiste en aplicar una presión profunda con la yema de los dedos o con los pulgares y frotar suavemente hacia adelante y hacia atrás en movimientos circulares. La percusión es un movimiento más estimulante que relajante. Este consiste en distintos tipos de presiones rítmicas y enérgicas, realizadas repetitivamente. Los golpes se realizan con los puños cerrados y en forma circular. Bueno, la musicoterapia, la música se ha utilizado a lo largo de la historia como una modalidad terapéutica. Desde la antigüedad en Egipto se reconoció el poder de la música como un modificador de la salud. La pionera Florence Nightingale reconoció el poder curativo de la música. Actualmente las enfermeras implementan la música en diferentes situaciones para beneficiar al paciente. Está recomendada para el manejo de dolor crónico y agudo, para los procedimientos de enfermería y pacientes pues, pediátricos. Además de esto, la intervención como música tiene un objetivo de relajación que se utiliza como un material de estímulo agradable para evitar o bloquear sensaciones como el temor, ansiedad e incluso la tensión. La música básicamente busca desviar los pensamientos desagradables y se requiere un mínimo de 20 minutos, incluyendo algunos ejercicios para así adquirir la relajación. Se debe implementar ejercicios como, por ejemplo, la respiración profunda antes de comenzar la intervención con la música. Aunque la definición como música, pues esto suele buscar la relajación dependientemente entre los individuos y entre las respuestas que pueden afectar la relajación, como las preferencias musicales, pues la familiaridad con la selección e incluso los antecedentes culturales. La música relajante debe tener un tiempo menor o igual a la frecuencia cardíaca en relajación, o sea, menor o menos de 80 latidos por minuto. Además de eso, se puede aplicar con una dinámica preferible y movimientos melancólicos fluidos, incluyendo también las cualidades tonales que pues se puede implementar incluyendo las cuerdas, como además el piano o flautas o cualquier música que pueda ayudar al paciente. Bueno, por último tenemos la yoga, que bueno, la yoga es una disciplina y a la vez es una práctica que ella trabaja con la mente y el cuerpo al mismo tiempo. También nos podemos ver que pues ella incorpora posturas y prácticas a la vez como la respiración, la meditación y la ética. Esta práctica se origina de la antigua India y también nos menciona de que la yoga puede ser aplicada por diferentes personas con
diferentes afiliaciones religiosas, como creyentes o no creyentes. Como mencioné anteriormente, de que la yoga trabaja con la mente y el cuerpo al mismo tiempo, muchas personas o muchos individuos han presentado o han manifestado los beneficios que les ha traído esta práctica, ya que pues les ayuda en su parte mental y física. Es importante destacar que, bueno, esta práctica usualmente suele ser utilizada viéndolo desde la parte como terapia para alivios de dolores. Suele ser utilizada para dolores crónicos, como también dolores lumbares, osteoartritis, artritis reumatoide, fibromialgias, dolor lumbar, como dije anteriormente. Incluso suele utilizarse en trabajo de parto y en cefaleas migrañosas. Se recalca también que, bueno, la yoga trae muchos beneficios, ya que te ayuda a reducir el estrés, te da un buen bienestar mental, te ayuda en las horas de sueño, reduciendo el insomnio. Y pues también, como mencioné anteriormente, ayuda en la parte de dolores crónicos. A continuación voy a hablarles acerca de la guía para aplicación. Entre esas tenemos la postura de cadáver o relajación profunda, Savasana, que pues es un tipo de yoga que nos menciona unos pasos, que el primero nos menciona. Acuéstese de espalda en un sitio plano con los brazos relajados, cerca de los lados del cuerpo, con las palmas hacia arriba y la cabeza, el tronco y las piernas recto. Segundo, cierre los ojos, relájese y permita que su cuerpo pueda relajarse también. Tercero, respire con un patrón cíclico, que esto nos quiere decir que respire con lentitud, con uniformidad y profundidad a través de los orificios nasales. Que inhale desde el abdomen, permitiendo que la inspiración y la exhalación tengan la misma duración y sin que exista una pausa entre estas acciones. Y por último, el cuarto paso nos menciona que cuando esta persona esté listo, pueda abrir sus ojos, doble sus rodillas, gire sobre su lado derecho y pueda levantarse. Normalmente este tipo de yoga o esta aplicación la utilizamos, o las enfermeras solemos utilizarla para facilitar una buena relajación profunda y tratar problemas de salud tales como la hipertensión, la ansiedad, el insomnio, la fatiga crónica y otras patologías o enfermedades. Gracias.